La mañana del Heraldo Televisión. Y en los últimos años la crisis de suelo para uso de vivienda en el país ha ido en aumento, afectando a miles de familias. Y para hablar de este tema saludo a Mario Macías Robles. Él es director sectorial de los trabajadores del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, del Infonavit, para la vivienda de los trabajadores. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, gracias. Al contrario, gracias por la invitación y con un gusto estar ahí contigo. No, gracias a ti por aceptar la entrevista. A ver, platícanos de esta crisis de suelo para construir vivienda social en México. El tema de la vivienda es de los que más les interesa y les preocupa a muchos trabajadores tener su primera casa. Ahora con lo que ha sucedido con reformas que se han hecho al Infonavit, puedes tener una segunda casa, puedes tener un crédito para construir, para ampliar la vivienda o para comprar un terreno. En fin, hay más modalidades que las que en algún momento tuvo solamente de un crédito para adquirir una vivienda. Platícanos de este tema para entrar al detalle de la crisis de suelo que hay para... Bueno, evidentemente que el tema del suelo es la variable que influye más en el incremento del precio de la vivienda. Y hoy con la especulación que hay del suelo se hace inaccesible prácticamente, sobre todo para los trabajadores de menores ingresos. Para los trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos, hoy en el Infonavit existen 5.5 millones de trabajadores que tienen el puntaje suficiente para poder ejercer su crédito, pero no hay producción ni oferta de vivienda para ese rango salarial de vivienda económica del alrededor de los 580 mil pesos. Por un lado, el tema de la ausencia del subsidio fiscal que en la anterior administración se proporcionaba, pero sobre todo por el tema y también la incidencia en los precios a la alza de los insumos de construcción y el tema del suelo. No hay actualmente una política de suelo que pueda permitir que sea accesible la vivienda para los trabajadores de menores ingresos a través de un crédito de Infonavit. Creo que el problema es fundamental y el próximo gobierno federal que venga, con quien sea electo, o electa mejor dicho, seguramente es uno de los retos muy grandes que tendrá que enfrentar, de gestionar, de generar una política del suelo que permita incidir y que permita facilitar a los trabajadores en el tema de Infonavit, derechohabientes que pueden ejercer su crédito. Hoy nosotros, si me permites comentarlo, el sector de los trabajadores, estamos haciendo una propuesta de cómo sí puede ser accesible el trabajador con menores ingresos a una vivienda. Por un lado, incrementando la capacidad de compra del trabajador sin necesidad del subsidio. Hoy el Infonavit maneja una fortaleza financiera muy grande, que hay que decirlo, la presumimos todos, de que el Infonavit está muy fuerte financieramente, pero no tiene sentido si no se pone el servicio a los trabajadores. Hoy el Infonavit, por ejemplo, para dar algunas cifras, tiene un fondo ahorrado de casi 2 billones de pesos en la cuenta individual de cada uno de los trabajadores, el cúmulo total, pero tiene una masa líquida de alrededor de casi 700 mil millones de pesos que se maneja afortunadamente de manera tripartita a través de un fondo de un comité de inversiones, donde se toman decisiones de comprar y vender deuda que sea rentable y genere empleo, por supuesto, para dar mejor rendimiento a su cuenta de vivienda al ahorro de los trabajadores. De ahí se puede tomar para incrementar la capacidad de compra. Pero ciertamente incrementar la capacidad de compra no es la solución, sino hay una política de suelo acompañada de esto. ¿Y esta política de suelo le atañe a quién? ¿A la SEDATU y al Infonavit? ¿O legalmente a la SEDATU? A la SEDATU es la cabeza rectora del tema de vivienda en el país. Y yo creo que, y es una de las propuestas que el sector de los trabajadores está haciendo, creo que el próximo gobierno está obligado a hacerlo y evidentemente que tiene que ser con el concurso de gobiernos estatales y municipales, para poder lograrla, a través de incentivos fiscales. La idea, para ver si estamos entendiendo bien, es que a través de este fondo tripartito, lo que ustedes están proponiendo, es que se adquiera vivienda. Se incremente la capacidad de compra. Se incremente la capacidad de compra para que los trabajadores con menores ingresos puedan acceder a una vivienda que hoy no pueden. Es correcto. Esa es una de las propuestas, pero tiene que ir acompañada de una política de gestión del suelo para que sea más accesible el precio del suelo. Y el precio del suelo solamente a través de estímulos fiscales. No puede ser modificado el precio por un decreto. Claro. Solamente a través de estímulos fiscales con el concurso de gobiernos estatales y municipales. Es decir, el próximo gobierno tiene que hacer una convocatoria muy grande, que no la hubo en el actual, para incluir a gobiernos estatales, a municipios, para que puedan incluirse en una especie de un decreto o convenio nacional con las autoridades estatales. ¿Qué porcentaje de los trabajadores que hoy tienen acceso a los créditos de Infonavit
no los utilizan precisamente porque no logran los montos que se requiere para adquirir una vivienda. Pienso, hablando de la Ciudad de México o del Valle de México. Bueno, a ver, para dar números, la derechohabiencia total del instituto son alrededor de 73 millones de derechohabientes y alrededor de 24 tienen en este momento una relación de trabajo que están aportando a sus patrones, que están acumulando dinero. Sí, de 24 millones. Ajá. Y de esos 24, alrededor de 20 millones no están ejerciendo su crédito. De esos 20 millones, hay que significarlo, alrededor 5.5, lo comentaba, son los que ya tienen los puntos suficientes para poder acceder a una vivienda económica. Y el reto es muy grande para la próxima administración del instituto. 5 millones. Ahora, ¿cómo han visto todos estos cambios, esta flexibilidad que le ha dado el Infonavit para otorgar créditos? Yo hablaba al inicio de que no solo son créditos para adquirir vivienda, sino una segunda vivienda, para comprar un terreno, para ampliar la vivienda actual. ¿Cómo lo ven esto? No, por supuesto que con mucho interés, con mucho optimismo, porque fue derivado de la reforma que se hizo a la ley orgánica del instituto en el 2020, que antes de que pasara por el proceso legislativo fue consensada con los sectores. Es decir, el sector de los trabajadores, al igual que de empresarios, tuvimos la oportunidad de vertir nuestros puntos de vista ahí, y evidentemente que esta flexibilización que hubo, por ejemplo, para un segundo crédito, antes de la reforma se podía ejercer un segundo crédito, pero solamente cofinanciado con la banca. Hoy no. Comercial, sí. Hoy pues un segundo, un tercero, o los que la carrera salarial del trabajador le permitan, y no necesariamente con la banca. Puede ser un crédito tradicional, es decir, con su fondo de ahorro. Dos, históricamente era un reclamo el tema del financiamiento para terreno. Hoy se puede financiar eso. Tres, otro tema inédito fue el del uso de su cuenta del ahorro de los trabajadores que no tienen una relación de trabajo en este momento. Hoy lo pueden usar para una solución hipotecaria. O, por ejemplo, un tema muy preocupante para el sector y que desde que iniciamos la gestión, desde hace 5 años y medio, el sector de los trabajadores fue el tema de la calidad de la vivienda. También se blindó el tema de la calidad de la vivienda en esta reforma a la ley, y por supuesto que mucho optimismo, y está madurándose los productos que quedan pendientes de operarse. Calidad de la vivienda que además sea accesible con el tema de los precios de la tierra, del suelo, pero además que tenga los servicios cercanos, porque lo que sucedió en la política de vivienda de otros gobiernos fue que les permitieron a las desarrolladoras hacer estos desarrollos, viviendas muy alejadas de las zonas de trabajo de los trabajadores y sin servicios, y bueno, están abandonadas, ¿no? Miles. Es correcto, es correcto eso. Hoy los constructores han entendido que deben de trabajar con ética sujeta a toda prueba, pero no es suficiente. El Infonavit, los sectores y con la actual administración hemos blindado el tema de la calidad de la vivienda. Se ha diseñado, se han implementado una regulación interna que le llamamos zonas de consolidación urbana, donde se permite únicamente que para la construcción y financiamiento de vivienda nueva a través del Infonavit, donde se desplante la vivienda, sea 2.5 kilómetros alrededor esté el equipamiento urbano suficiente como acceso a fuentes de trabajo, a primaria y secundaria, a centros de salud y mínimo a una vía de comunicación y a temas recreativos. Y también se aseguró, se blindó jurídica y administrativamente de que la reserva territorial donde se compre por parte de los constructores pueda ser libre de vicios ocultos, que cuando llueve se inunda, que cuando se construya por comprar barato se compra con reservas, con arcillas expansivas que luego fracturan la vivienda. Se blindó todo eso y ya no hay forma de que pueda haber esos abusos. Sin embargo, también el sector nuestro, si me permites comentarlo, el año pasado ante el Consejo de Administración, nuestros consejeros hicimos una propuesta de que el Infonavit pudiera comprar reserva territorial de la liquidez que tiene para experimentar a través de programas muy bien medidos, muy bien reglamentados, pudiera Infonavit incidir en el mercado a través de la construcción de vivienda. Que ahora está en una reforma que requiere incluso cambio constitucional, pero ustedes lo que dicen es que una reforma legal al Infonavit, al instituto, pues esto puede darle la oportunidad de construir y comprar reservas territoriales. Bueno, la opinión del sector de los trabajadores, de la dirección sectorial a mi cargo y que hay consenso entre todos los liderazgos nacionales, sindicales, es que no es necesaria la reforma constitucional para que el Infonavit pueda ofertar la vivienda a los trabajadores, para todos, y también especialmente a los de menores ingresos, y que pueda cumplir con las metas que hoy en día las candidatas y candidatos están comprometiéndose a cumplir.
Hay que recordar que el Infonavit no es parte del gobierno, que el Infonavit es de una gobernanza tripartita. Sí, tripartita, que es el gobierno, los trabajadores y empresarios. Y que el dinero que está ahí, pues, exacto, sí, los patrones aportantes, y que el dinero que está ahí totalmente es propiedad de los trabajadores, porque se convierte en propiedad cuando el 5% del patrón ahí lo aportan y se individualiza. Y la propuesta que hicimos fue que se comprara reserva territorial y que en algunas ciudades previamente seleccionadas o regiones se pudiera operar y ver cómo funciona el tema de que el Infonavit pueda construir. Hay que recordar que el Infonavit en algún momento ya lo hizo y no fue lo mejor. Y a partir del 92 se incorpora el constructor o la empresa privada y creo que pueden seguir ahí. Creo que el Infonavit puede cumplir con su cometido sin necesidad de la reforma constitucional. De hecho, nuestro sector estamos haciendo una propuesta de cómo sí se pueden financiar a la meta actual que tiene el Infonavit, financiar adicionalmente 100,000 viviendas al año sin necesidad de que se reforme la Constitución. Ya. Por último, te quiero preguntar sobre el tema de las pensiones, porque parte de este fondo de pensiones para el bienestar que se creó va a tomar recursos o ya está tomando recursos de cuentas inactivas de Afores, pero también de cuentas inactivas del Infonavit que se fueron a este fondo de pensiones. ¿Qué opinan? Bueno, creo que es indebido porque el recurso que está ahí del Infonavit, que lo ampara el artículo 37 de la ley, es destinado para vivienda, no para pensiones, en primer lugar. Sí. Ahí lamento que se va a obligar a que los beneficiarios o el trabajador, si vive todavía, que seguramente sí en muchísimos casos, pueden reclamar al fondo porque es imprescriptible. La Suprema Corte ya decretó que es imprescriptible el derecho a reclamar estos fondos. Lo haga. Lo que hicimos fue, por acuerdo del Consejo de Administración en la sesión pasada, se reúne una vez al mes, el mes pasado, de que la administración actual empezara a difundir de que los trabajadores pueden reclamar este fondo y que están en la oportunidad de hacerlo. Esa es la cuestión. En su momento, nuestro sector emitimos una opinión negativa sobre la posibilidad de reformar y crear este fondo del bienestar. Ya. Muy bien, ¿ya le entregaron estas propuestas a las candidatas presidenciales? Estamos en ese ínter de entregárselos. Con las dos, ya en su momento han hablado del tema de vivienda y el candidato también ya empezó a hacerlo. Más abundante, la ex senadora Xóchitl Gálvez y la doctora Sheinbaum. Y creemos que el Infonavit está destinado a jugar un papel importantísimo en los próximos 6 años para el país. Por un lado, el Infonavit tiene que enfrentar el reto de sí fondear a los trabajadores que hoy no tienen la opción, que son los trabajadores de menores ingresos. Nosotros tenemos una propuesta documentada que se llama el Infonavit, que queremos las y los trabajadores de México, proponiendo cómo hacerlo, por un lado. Por otro lado, el Infonavit no puede dejar de verse como lo que es un motor de derrama económica en las regiones. Hoy el Infonavit, por ejemplo, actualmente, la meta actual de este año es de una derrama económica de 222,000 millones de pesos, que generarían alrededor de 3.8 empleos directos por vivienda, que son 155,000 viviendas de vivienda nueva. Nosotros tenemos una propuesta de cómo adicionalmente se pueden incrementar en 100,000 créditos más de vivienda nueva esto. Ya. Pues interesante, muchas gracias. No, al contrario. Macías Robles, director de la Sectorial de los Trabajadores.